Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Carballeda y quería invitarlas al seminario Intervención en la Complejidad. El seminario lo vamos a desarrollar en tres módulos. En el primero trabajaremos el concepto de neoliberalismo, fundamentalmente desde la perspectiva de su construcción de subjetividad y cómo esto incide en la fragmentación social, ya diría yo como pregunta de intervención en lo social. Por otro lado, nos interesa trabajar en este módulo uno la cuestión social en términos de la construcción de problemas sociales que vamos a llamar problemáticas sociales complejas en función de lo que implica un problema social en diálogo con otros problemas, sobre todo cuando interpelan las formas clásicas de intervención. En una segunda etapa, en el módulo 2, vamos a trabajar un concepto que seguramente conocen, que es el concepto de sujeto inesperado, pero básicamente adaptado a los tiempos actuales, en función de nuevas formas de fragmentación social y nuevas formas de fragmentación institucional que hacen complicada la accesibilidad, es decir, el acceso a servicios, sobre todo, además de bienes, pero sobre todo de servicios que tienen que ver con la salud, con la educación, con la acción social, etcétera. La accesibilidad está siendo realmente compleja, pareciera como que hay una política de freno a esa cuestión, pareciera como que las políticas, en vez de facilitar el acceso a las instituciones, intentan frenarlo, y me parece que es un tema interesante como para debatir, como para discutir, en función de qué lógica se piensa esto y cómo esto interpela las prácticas y cómo podemos construir accesibilidad o si nos es posible construir accesibilidad desde nuestro propio quehacer. En ese sentido, por eso uno de los títulos del módulo 2 del seminario tiene que ver con la accesibilidad a las políticas sociales como terreno de disputa, porque cuando se corta la accesibilidad, cuando se hace complicada la accesibilidad, cuando se hace complejo ese trayecto, lo que suele ocurrir son circunstancias de violencia o de competencia entre diferentes personas, grupos, sectores, por acceder a un determinado servicio de salud, servicio educativo o servicio de acción social. De ahí que propongamos trabajar la accesibilidad de las políticas sociales como terreno de disputa. Por otro lado, eso implica un necesario, desde nuestro punto de vista, abordaje territorial, y en ese abordaje territorial también nos interpela la posibilidad de pensar el concepto de actor social y cómo construir la integración de la sociedad a partir de la fragmentación que propone el neoliberalismo desde lo territorial. Y por otro lado también, esto va de suyo, pero me parece importante aclararlo, implica también una intervención en espacios microsociales que siempre están vinculados con lo que ocurre en el territorio y por supuesto atravesados con lo que está ocurriendo en lo macrosocial, es decir, en la sociedad en su conjunto. En el tercer módulo le vamos a dar más importancia a la parte más instrumental. Vamos a ver cómo trabajar la palabra, la mirada, la escucha, cómo desarrollar la entrevista, cómo trabajar con la palabra, cómo trabajar las biografías sociales, cómo pensar un sujeto situado, que implica no solamente un sujeto contextualizado, sino un sujeto que debe y puede ser mirado con ojos distintos a los que fue mirado siempre o los que proponen los discursos hegemónicos que se ha visto. Y eso sería un diálogo que intentaremos hacer entre lo instrumental metodológico y el campo de la filosofía desde el pensamiento nacional latinoamericano. Por otro lado también conlleva esto al el fundamento de qué entendemos por sujeto histórico social, es decir, cómo entendemos al sujeto en contexto, en función de su biografía, como decíamos antes, en función de cómo va construyendo una trayectoria y lo que estamos
trabajando como problemática social compleja en este momento no es solamente lo que está ocurriendo en este momento, sino que es producto de una trayectoria que, desde el punto de vista de la intervención en lo social, siempre debe ser contextualizada y situada. De ahí que hablemos de sujeto histórico-social, como decíamos antes. Por otro lado, también nos interesa recuperar algunos aspectos de los dispositivos grupales como un instrumento más de intervención, y también la ponderación de saberes, llamémosle no académicos, no formalizados o no formales, que son clave hoy en los equipos de trabajo a nivel territorial, como puede ser todo aquello vinculado con el arte, por ejemplo. Eh, lo que implica, digamos, nuevas disputas y nuevas lógicas de construcción de equipos interdisciplinarios que ya no eh, generan un diálogo entre disciplinas, sino que también generan un diálogo entre saberes a veces no reconocidos académicamente, y ese diálogo, desde nuestro punto de vista, debe ser en condición de igualdad. Bueno, estos son los 3 puntos básicos que tienen que ver con el seminario Intervención en la Complejidad. Así que bueno, están invitadas, invitados y nos estamos viendo.